son formados por Alan José Ibarra Martínez, Luis Fernando Franco Gutiérrez, Alondra Sánchez Salazar, Carlos Rubén Toraya Reina Jaime Asensio Reyes, Daniela Torres Arena Eileen Vázquez Cortés y Pedro Jarena Río del Ángel. y su servidora María José Suárez Carrillo. Nosotros somos del grupo 101. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre el disco embrionario bilaminar, también conocido como disco germinativo bilaminar. Hay que destacar que este proceso, según Moore, comienza a partir entre el día 6 y 10 después de la fecundación. Para Lachmann es el día 8. Entonces tenemos que la implantación del blastocisto termina durante la segunda semana del desarrollo embrionario, y a medida que se lleva a cabo este proceso ocurren procesos morfológicos en la masa celular interna, o también conocido como embrioblasto. Esto que va a producir lo que es un disco embrionario bilaminar, que está constituido por dos capas, que son el epiblasto y el hipoblasto. En esta imagen lo podemos ver, este es el epiblasto y este es el hipoblasto. El hipoblasto es una capa masa gruesa constituida por células cilíndricas altas, como podemos ver. Está relacionada con lo que es la cavidad amniótica, que en este caso, en esta imagen sería esta. Y la otra capa es el hipoblasto, que está constituido por células pequeñas, cúbicas, adyacentes, que están cerca de lo que es la cavidad exocelómica. Hay que destacar que a partir del disco bilaminario se forman lo que son las tres capas germinativas, que es el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Como ya lo había mencionado en la imagen anterior, hay que recordar, este es el epiblasto y esto es el hipoblasto. El epiblasto va a formar lo que es el suelo de la cavidad amniótica y se continúa en la periferia con el amino, y el hipoblasto va a formar lo que es el techo de la cavidad exocelómica, y esta membrana junto con el hipoblasto va a revestir lo que es la vesícula umbilical primaria. Esta vesícula va a terminar siendo lo que es el cordón umbilical. Una vez conociendo que el embrión en la segunda semana está conformado por dos capas, que es el hipoblasto y el epiblasto, ahora hablaremos de un proceso muy importante que ocurre en la tercera semana, que es la gastrulación. Esta se basa en la formación de las tres capas germinativas. Es un proceso demasiado importante en el cual se formarán distintas estructuras, como lo es la línea y nodo primitivo, la formación de la notocorda, la placa precordal y la formación de las tres capas germinativas. Este proceso inicia a partir entre el día 15 y día 18 con la formación de la línea primitiva. Esta línea primitiva comienza a formarse del extremo caudal hacia el extremo caudal, siendo una condensación de las células situadas en la línea media. Como podemos observar, aquí vemos desde una vista superficial el disco embrionario bilaminar, en el cual estamos observando el epiblasto. Y aquí vemos la estructura que se va a formar, que es la línea primitiva. Esta se va a formar gracias a la expresión de genes y moléculas como lo son el gen WNT, gen corrina y gen nodal. Esta línea se va a comenzar a alargar del extremo caudal hacia el extremo rostral, hasta llegar a un punto donde las células que proliferen van a formar una estructura llamada como nodo o nódulo primitivo. dentro de la línea primitiva lo que se va a formar, o la formación de dicha línea se va a formar lo que es el eje craneocaudal, el extremo craneal y caudal del embrión, superficie ventral y dorsal, lados derecho y izquierdo, como ahí se nota, y planos de la simetría corporal, sitios viscerales. Bueno, ahora con el nodo primitivo. En el nodo primitivo podemos ver que va a aparecer de este lado. Bueno, dentro de ello se va a formar lo que es, va a aparecer el extremo cefálico anterior de la línea primitiva, la formación de una pequeña depresión llamada femicita primitiva que se encuentra de este lado y que actúa como centro organizador del desarrollo del eje corporal. Después las células del epiblasto van a migrar a través del nodo y la línea primitiva formando lo que serían las tres capas germinales. Y el nodo va a liberar una molécula como el HNF3 beta,
para la formación de la placa neural. Bueno, en esta imagen podemos ver un esquema de lo que es el nodo primitivo. Aquí está la foncita primitiva, el nivel de sección, surco primitivo, aquí se liberaron los amnios. Este es un esquema de un embrión de 16 días. De este lado se hizo un corte craneal donde se ven cómo están migrando las células mesenquimásticas para formar lo que serían las 3 capas germinativas. Bueno, durante este proceso las células del fibroblasto pues aquí tenemos una imagen donde durante este proceso las células del fibroblasto se desplazan hacia la línea primitiva y se introducen por debajo del fibroblasto en un tiempo y espacio definido. Y son reguladas por señales moleculares que provienen del nódulo primitivo. Bueno, aquí las primeras células en migrar son las primeras células en migrar del fibroblasto se introducen en el hipoblasto, que serían estas de color naranja. Y así forman el endodermo que desplaza las células del hipoblasto, que serían estas amarillas, y así se forma el endodermo embrionario, que está de color verde, y las células del hipoblasto son desplazadas del disco embrionario y se incorporan en la pared del saco uterino y formando el endodermo embrionario. Posteriormente que las células del fibroblasto migran a través de la línea primitiva, que está situada entre el fibroblasto y el endodermo, lo que va a dar lugar a la formación del mesodermo embrionario. Este proceso de migración sigue un orden específico. Primero tenemos el mesodermo paraxial o intraembrionario, que se ubica en ambos lados de la línea media, sería como esta parte, y está más cercano al eje central del embrión. Este mesodermo se va a segmentar en somitos que van a dar lugar a estructuras como músculos esqueléticos, el esqueleto axial, que vendría siendo la columna vertebral en las costillas, y a la dermis de la piel. Después tenemos el mesodermo intermedio, que se encuentra en esta parte, y está más lateral al mesodermo paraxial. Origina estructuras urogenitales como riñones y el sistema reproductor, que sería ovarios, testículos, conductos. Posteriormente tenemos el mesodermo lateral, que se encuentra en esta parte, y este se va a dividir en 2 capas: una capa somática, que va a formar las paredes del cuerpo del embrión, como huesos y músculos, y una capa esplánica, que va a formar órganos viscerales como el corazón y vasos sanguíneos. Después tenemos al mesodermo extraembrionario, que como su nombre lo dice, está externo o fuera del embrión. Este juega un papel clave en la formación de estructuras de soporte como carión y amnios, que son esenciales para el intercambio de nutrientes entre la madre y el embrión. El corión es una membrana que envuelve al embrión y forma la placenta, y el amnios es una cavidad amniótica que tiene la función de proteger al embrión de golpes y permite el movimiento para un mejor desarrollo del embrión. Y por último tenemos al mesodermo axial o notocorda. Estos van a migrar hacia la línea primitiva, así esta parte, y van a formar la notocorda, que es una estructura importante para la inducción de la formación del tubo neural, que posteriormente el tubo neural nos va a originar el sistema nervioso. Como última capa tenemos al ectodermo, que las células del epiblasto que no migran, que se quedan aquí en el comenzador, formarán el ectodermo, y de esta manera pues quedaría conformado por el disco trilaminar, que estaría constituido por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo, como ya se mencionó, es la capa más externa, juega un papel crucial en la formación de tejidos y órganos, y este a su vez se va a clasificar en ectodermo superficial,
que son estructuras relacionadas con la piel y sus anexos, como el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas, sudoríparas y mamarias, y el ectodermo o el neuroectodermo, que va a dar origen al tubo neural, que como se mencionó, origina el sistema nervioso central, y a la cresta neural, que formará células especializadas que posteriormente migrarán a diversas partes del cuerpo para desempeñar funciones específicas. Bueno, en esta tabla podemos observar lo que acaba de mencionar mi compañera, que son los órganos y tejidos que van a estar constituyendo las tres capas del disco trinominal embrionario. Aquí podemos ver el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esto se puede entender como que el endodermo va a ser la parte más profunda, el mesodermo la parte intermedia y el ectodermo la parte más superficial. Aquí se ven las divisiones, como se los mencionó mi compañera, y podemos observar que hay órganos como el cabello, las uñas, que son los que interactúan directamente con el medio exterior. Aquí en el mesodermo, que es la parte intermedia, podemos observar al cráneo, al corazón, al vaso, que son pues órganos que se encuentran en una parte intermedia de nuestro cuerpo. Y por último, el endodermo, que podemos encontrar el epitelio, glándulas, que son las partes más profundas de nuestro cuerpo. Bueno, la notocorda. Esta es una estructura cilíndrica que se va a formar durante la gastrulación y que va a discurrir a lo largo del eje longitudinal del embrión. Tiene múltiples funciones y en ella se desarrollan múltiples procesos. Uno de ellos es que va a definir el eje longitudinal primordial del embrión y esto le va a aportar cierta rigidez. Otra característica es que es la base para el desarrollo del esqueleto axial, en la cual incluimos los huesos de la cabeza y la columna vertebral. También va a contribuir a la formación de los discos intervertebrales. Estos nos ayudan a hacer actividades cotidianas como caminar o correr, nos dan cierta movilidad y sirven como amortiguador. También es un inductor primario para el desarrollo de la placa neural, en la cual se va a originar el sistema nervioso central. Y por último, es generador de señales para el desarrollo de estructuras musculoesqueléticas axiales y del sistema nervioso central. Bueno, la formación de la notocorda. Esta se va a formar durante la gastrulación cuando las células del epiblasto van a migrar y se van a introducir por el nódulo primitivo para posteriormente migrar cefálicamente hasta la membrana bucofaringea. Durante toda esta migración se va a introducir un grupo de células que se va a situar en el borde caudal de la membrana bucofaringea y va a formar un mesodermo que va a estar unido a un endodermo que anteriormente es conocido como la placa precordal. Este se conoce como el organizador de la cabeza. Después de todo esto van a migrar nuevamente otro grupo de células caudalmente para empezar con la formación y el proceso de la notocorda. El proceso notocordal se lleva en fases, como esta es la primera fase que se va desarrollando la notocorda. En el segundo proceso se forma el producto notocordal, el interior del proceso notocordal. Es el tubo, el conducto notocordal que se hace en tubo, donde se va a formar esta parte de la notocorda. Se extiende desde el nódulo primitivo hasta la membrana bucofaringea. La membrana bucofaringea es la que va a decidir y la que va a permitir la cavidad bucal del embrión. Las imágenes en el tercer paso, el piso del proceso notocordal, es donde se abre el ectodermo, el endodermo, el endodermo, se une al endodermo y se producen perforaciones, por lo que el producto notocordal se comunica con el saco vitelino, que se encuentra en esta parte de las orillas. El saco vitelino es el que va a dar nutrientes, va a hidratar al embrión. En la cuarta paso, las perforaciones concluyen por lo que se desaparece el piso notocordal y se forma la placa notocordal, que está. La placa por extremo cefálico se imagina cambiando su forma de canal a un tubo, y así se construye la notocorda que se desprende del endodermo. Y es el último paso donde se forma la notocorda. La placa precordal, como ya lo habían dicho, es el que se va a encargar del proceso craneal, al igual que de la columna axial, y como órganos del corazón, como el corazón, es el que le va a dar forma. Esta se forma por ahí de la tercera a cuarta semana y es una lámina pequeña que se encuentra en esta parte. Crece cranealmente entre el ectodermo y el endodermo hasta que alcanza la placa precordal, una pequeña circular constituida por células endodérmicas cilíndricas. Y la placa precordal actúa como un centro de señalización para los órganos.
Ok, ahora hagamos una recapitulación. Bueno, primero comenzamos viendo que en la segunda semana íbamos a tener, nuestro embrión iba a hacer un disco bilaminar, es decir, 2 capas. ¿Y cuáles iban a ser esas 2 capas? Bueno, iba a ser el epiblasto y el hipoblasto. Después, en la tercera semana, iba a pasar un proceso de nuestro disco bilaminar, va a haber un proceso que se llama gastrulación. De la gastrulación vamos a tener un disco trilaminar, es decir, de 3 capas. Estas 3 capas van a ser ectodermo, endodermo y mesodermo. Posteriormente a esto vamos a comenzar con la creación de tejidos y órganos, para así ya empezar a que nuestro embrión vaya teniendo el sistema nervioso, sistema cardiovascular y también la hematopoiesis. Bueno, ¿para qué va toda esta introducción? Esto es para saber que todos estos procesos van a ser regulados por mecanismos de señalización. ¿Y cómo van a ser estos mecanismos de señalización? Bueno, van a ser a través de la expresión de genes y síntesis de moléculas. Comenzaremos con la molécula WNT, nodal, cordina, y que estas van a estar localizadas en la región posterior del embrión. El resultado va a ser la formación de la línea primitiva. Después tenemos nodal, FGF8, LEFT1 y PIP2, que estos van a estar en el lado izquierdo del embrión, lo que va a ser nuestro resultado el desarrollo de la lateralidad, o también conocida como la citus. Después tenemos el SLOC. Este va a ser en su localización las células del epiblasto, y lo que nos va a dar como resultado va a ser la transformación epitelio-mesenquima en la gastrulación. Después tenemos HNF3 beta, que va a ser el nódulo primitivo. ¿Y cuál va a ser? Pues la formación y la función de la notocorda. Después vamos a tener cordina y noguina. Esta va a estar en la notocorda y el resultado va a ser la formación de la placa neural. Después tenemos SHH, que esta va a estar en notocorda y pared ventral del tubo neural. Su resultado va a ser la proliferación, diferenciación y migración de las células del esclerotomo. Después tenemos WNT. Esta va a estar en la pared dorsal del tubo neural. Y su formación su resultado va a ser formación del mormomiotomo. Después tenemos BMP4. Esta va a estar en el ectodermo, relacionada con el mesodermo lateral. Y este va a hacer que, gracias a estos genes y moléculas, vamos a tener el mesodermo lateral y este va a desarrollar sus propiedades. Después vamos a tener VEGF, PDGE y angiopoietina 1, que estos van a estar en los esbozos de los órganos o estructuras embrionarias, y esta van a ser en la formación de los vasos. NKX2.5 va a estar en el mesodermo esplácnico de la herradura cardiogénica, y esta va a ser la formación del corazón. Así que, como se los decía en un inicio, pues gracias a todas estas moléculas y genes es por lo que podemos ver y que tengamos una regulación de todos estos procesos. Ahora nos vamos con la membrana orofaringe y cloacal. Bueno, es importante conocer que estas membranas son importantes para la formación de los sistemas digestivos y urogenital. Tenemos una membrana orofaringe. Bueno, esta se va a formar en la región cefálica y nuestra membrana cloacal se forma en la zona caudal. Pero ¿por qué decimos que estas membranas van a ser importantes para la formación de los sistemas digestivos y urogenital? Bueno, nuestra membrana orofaringe va a dar lugar a una futura cavidad bucal, mientras que nuestra membrana cloacal lo que va a hacer es que va a permitir la separación del intestino con el ano primitivo, y también esto se va a desarrollar mientras se están formando o se están desarrollando los órganos reproductivos y urinarios. Bueno, les hablaré ahora un poco más a fondo acerca de la membrana orofaringe. Esta membrana orofaringe también es conocida como membrana bucofaringe, de acuerdo
con las distintas bibliografías a consultar. Una bibliografía o un autor que nos dice que es la membrana bucofaringe es Carlson. Tenemos que nuestra formación de la membrana orofaringe se va a desarrollar a partir de células ectodérmicas que se van a fusionar con células endodérmicas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en la parte rostral de la notocorda vamos a tener una zona en donde va a estar ectodermo con endodermo que van a estar pues en contacto sin que entre ellos exista el mesodermo. Es aquí en donde se va a formar nuestra membrana bucofaríngea. También tenemos que esta va a ser una pequeña zona circular, como lo vemos acá. Y como se los mencioné en un inicio, nuestra membrana orofaringe va a dar lugar a una futura cavidad bucal. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la membrana cloacal. Esta membrana se genera alrededor de la cuarta semana para empezar a hacer lo que vendría siendo semanas después el ano primitivo, y a su vez esta es la que va a dividir entre lo que serían los intestinos y el ano, ¿va? Esta va a ser la membrana. Aquí vamos a ver la membrana. Durante la quinta semana es donde se va a empezar a formar y se va a ver una membrana grande, para después ir perdiendo esa membrana conforme van pasando las semanas. A su vez, mientras se va perdiendo esa membrana va a abrir paso a diferentes órganos. Vamos a tener algo que se le va a llamar tubérculo genital, que va a ser el predecesor de los genitales. Después vamos a empezar a ver que para la octava, séptima semana, la membrana ya es casi imperceptible, porque ya vamos a tener lo que sería la membrana urogenital. Y vamos a tener una nueva membrana, que sería la membrana anal, y la membrana cloacal literalmente se empieza a perder. Y en la parte más superficial vamos a ver que se empieza a formar la vejiga urinaria, el recto. Por lo tanto, esta membrana se empieza a perder. Al final de la octava semana, la membrana cloacal literalmente se rompe, porque teníamos la membrana así. Entonces, al ir pasando las semanas, formándose nuevos órganos, nuevos tejidos, nuevo todo, esta membrana se empieza a romper de esta manera para abrir paso al ano primitivo. Y va a tener un origen esta membrana de ectodermo y de mesodermo. Y eso sería todo por nuestra parte, así que yo les voy a dar una pequeña conclusión que realmente me gustaría que la tomaran porque les puede ayudar mucho en este tema de embriología. Básicamente es que en todos los procesos embriológicos son como 4 pasos. Primero va a ser la proliferación, vamos a tener un crecimiento de células así generales, para después esas células tengan una diferenciación y una migración. Al tener una diferenciación es que van a poder tener una función específica, que lo hemos visto en todos este tipo de procesos, como teníamos la diferenciación, que ya teníamos células del hipoblasto, del epiblasto, pero después esas células proliferan y van a migrar para formar o diferenciarse en las 3 capas germinativas, para después de las 3 capas germinativas conseguir una maduración y al final del día tener nuevos tejidos y órganos diferentes. Y estas serían algunas de las referencias que nosotros manejamos, como sería el muro de embriología, el Carlson, Martínez, desarrollo de la embriología humana y la biología del desarrollo. Y eso sería todo por nuestra parte.